ahora al texto que nos corresponde. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Pero también, mientras que usted lo termina de ubicar, permítame decirle que este texto está dentro del marco de las parábolas. Hace parte del grupo o conjunto de parábolas que nuestro Señor Jesús enseñó en un momento muy puntual de su ministerio. Ya han pasado 2 años desde que Él ha empezado su ministerio, y estando enseñando allí a través de sus diferentes predicaciones, hablando acerca del Evangelio, Él usó parábolas que también ya creo entendemos un poco cuál es la intención de las parábolas. Ya esos en varios domingos, fines de semana, al ir estudiando el texto bíblico, hemos entendido que las parábolas tenían una función muy particular. Y esa función era abrir el entendimiento para aquellos que su corazón Dios los había dispuesto a buscarle y a conocerle, pero al mismo tiempo para quienes estaban en la orilla contraria, quienes habían decidido cerrar su corazón y no estar dispuestos para Él, estas mismas parábolas lo que hacían era cerrar su entendimiento. Así que entonces, entendiendo que este texto está dentro de ese conjunto, vamos a leerlo, ¿sí? Dice Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando leemos nosotros ese texto, creo que algo que podemos ver muy puntualmente con la sola lectura, y si usted ya ha ido viendo la importancia de profundizar en la escritura, y de que parte de esa profundización es revisar en qué otros evangelios está el mismo texto, como para poder ir entendiendo un poco más la enseñanza de nuestro Señor Jesús, creo que entonces usted podrá notar algo, y es que esta parábola y esta enseñanza solamente está en el Evangelio de Marcos. No aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. Si usted quiere estudiar la parábola de el sembrador, usted va a encontrar que en 3 evangelios aparece esta parábola, y algunos le colocan unos detalles, unos escritores le aumentan otros detalles, otros le reducen algunos detalles, pero entre ellos se complementa y enriquece mucho la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero esta parábola solo aparece en el Evangelio de Marcos. Sin embargo, esta parábola está muy en línea con lo que ya hemos venido estudiando, con lo que estudiamos hace 15 días de la parábola del sembrador, y con el texto que corresponde después de que es la parábola de la semilla de mostaza. Pero, ¿qué tiene nuestro Señor para enseñarnos en este texto? Bien, permítame decirle algo puntual con respecto a este texto. ¿Sí? Si usted nota, si usted pone atención al iniciar este texto bíblico, usted va a ver que hay algo que nuestro Señor Jesús quiere seguir remarcando. Ya lo ha venido hablando, pero quiere seguir puntualizando sobre eso. Y por eso quiero invitarle a que usted dirija su atención al versículo 26. Dice así: decía además, así es el reino de Dios. No es la primera vez que nuestro Señor Jesús está hablando del reino. De hecho, ya lo ha venido haciendo varias veces, y por eso ya hemos hablado en las diferentes predicaciones de fines de semana acerca de esto, el reino de Dios. Pero yo quiero que usted en este momento comience a tratar de recordar qué hemos hablado con respecto al reino, qué hemos estudiado, profundizado con respecto a este tema, el reino de Dios. Y yo sé que para algunos que su memoria es un poco más ágil, podrán recordar algunas cosas, pero otros que de pronto tenemos una memoria que no es como tan buena, a veces nos cuesta recordar lo que ya hemos hablado. Bien, por estar esta parábola en medio de las otras que ya se ha venido hablando acerca de casi que el mismo tema, hoy nuevamente hablaremos acerca de qué es el reino. Pero antes de eso,
permítame decirle que cuando miramos todas las parábolas en sí con respecto a lo que Jesús habla del reino de Dios, Él quería comunicar algo. Y lo que Él quería comunicar es que el reino de Dios es algo que en apariencia podría parecer que no es algo como con mucha fuerza, que es algo como que no es muy visible, pero que al final eso que inicialmente era pequeño, eso que inicialmente no tenía mucha fuerza, eso que inicialmente no era como muy visible, al final terminará siendo lo que más impacto tendrá. Y de hecho, en nuestro común del diario vivir encontramos cosas como estas. Voy a citar un ejemplo para hacerme entender. Creo que todos estamos muy familiarizados con nuestro alfabeto, ¿cierto? El alfabeto latino se le llama. El alfabeto latino tiene 27 símbolos, o nosotros le llamamos letras, ¿cierto? Y esas 27 letras son suficientes para que nos podamos comunicar en nuestro idioma, el idioma español. Creo que eso es claro para todos si recordamos lo que aprendimos en la primaria o parte de la secundaria. Pero quiero contarle algo. Quiero contarle que el idioma español es un idioma que se habla en 20 países. No vamos a hacer la lista, pero creo que usted conoce algunos de ellos. Varios de ellos están en Sudamérica. Pero cuando se hace la suma, encontramos que esos 20 países componen más o menos 400 millones de personas que se comunican con ese mismo idioma, con esos mismos símbolos, en otras palabras, con esas mismas letras. Pero hay algo más. No solamente estos símbolos son usados para el idioma español, estos 27. También estos mismos 27 símbolos son usados para otros idiomas. En particular o puntualmente 66 idiomas en el mundo. En otras palabras, o un ejemplo más, podría ser que si usted mira el inglés, va a encontrar que aunque hay palabras diferentes y que se componen o se conjugan diferentes, igual son los mismos símbolos. Ese es uno de los 66 idiomas. Pero esos 66 idiomas de los que estamos hablando son hablados en las 2/3 partes del planeta. Alguno ha tratado de hacer la cuenta, o muchas personas han tratado de hacer la cuenta y dicen que en este momento en el planeta hay más o menos unas 7,000 millones de personas. Pues bien, eso quiere decir que más o menos 27 símbolos son usados por más o menos 5,000 millones de personas para comunicarse. Ahora, usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando y con el reino? Pues bien, lo que tiene que ver es esto, algo tan pequeño, algo que quizás de pronto para nosotros ya se nos volvió tan cotidiano, algo que quizás de pronto nosotros no pensamos mucho, no reflexionamos mucho en eso, tiene un impacto enorme. Permítame decírselo de esta otra manera: desaparezca usted 27 símbolos y más o menos 5,000 millones de personas no podrán comunicarse. Así que algo pequeño tiene un impacto grande, tiene un impacto enorme. Pues bien, cuando Jesús comenzó a hablar acerca del reino de Dios, también Él quería dejar eso claro. El reino de Dios era algo que inicialmente o aparentemente podría ser algo pequeño, pero que al final su impacto sería trascendental, enorme. Teniendo entonces eso claro, volvamos al texto que hemos leído. Y vamos a ir al versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Y si quisiera que usted sepa cómo se llama este mensaje, es así es el reino de Dios. Ese es el título, así es el reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿así? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo es el reino de Dios? Pues bien, yo quiero, para ir profundizando e ir recordando algunas cosas que ya hemos venido hablando acerca del reino de Dios, quiero primero hacerle una pregunta. ¿A qué le suena a usted eso? ¿A qué le suena a usted reino de Dios? Trate de pensarlo y mientras tanto permítame decirle quizás algunas ideas, un par de ideas. ¿El reino de Dios es todo lo que existe?
El reino de Dios es todas las leyes que nosotros encontramos en la Escritura. El reino de Dios es la iglesia. Bien, puede ser que alguna de estas respuestas usted las haya considerado, pero quizás para tratar de abarcar un poco esas respuestas, alguien podría concluir: el reino de Dios es todo. Alguien podría decir eso como respuesta: todo lo que existe, todo lo que hay, todo cuanto hay aquí que vemos y aún lo que no vemos. Aún dentro de eso habría que considerar lo que está fuera de nuestro sistema solar, lo que aún está por allá en otros sistemas solares que no conocemos, pero podríamos decir, o alguien podría decir, aún eso hace parte del reino de Dios. Y creo que no estaríamos muy perdidos con una respuesta como esa. Pero antes de seguir pensando así, permítame hacerle otra pregunta. ¿Hay algún lugar donde Dios no reine? ¿Qué piensa usted? ¿Hay algún lugar donde Dios no reine? Yo creo que frente a esa pregunta, algunos también ya tienen una respuesta. No, Dios reina en todo lugar. ¿Están de acuerdo? Creo que sí, ¿cierto? Dios reina en todo lugar. Pero si nosotros respondemos de esa manera, entonces nos quedamos con una inquietud. Si Dios reina en todo lugar, si todo lo que existe es gobernado por Él, entonces ¿qué sentido tiene hablar del reino de Dios? ¿Y qué sentido tenía que Jesús hubiese dicho que Él venía a establecer su reino y que su reino empezaría como algo pequeño y comenzaría a crecer? Pareciera entonces que eso estuviera en contradicción. Pero el punto, ¿cuál es? El punto aquí es mirar qué es lo que Jesús quiere enseñar con respecto a qué es el reino de Dios. Ahora, si vamos a dar una definición, la dimos, creo en ese momento también me correspondió el mensaje para ese momento. Pero si vamos a dar una definición, vamos a volver a la definición que hace un par de fines de semana, un par de meses atrás la dimos cuando estudiábamos el primer capítulo de Marcos. Y la definición, sin ser una definición teológica, profunda, quizás a veces un poco difícil de comprender, vamos a dar simplemente una definición o recordar una definición muy sencilla y clara. El reino de Dios es el lugar, o es el que está compuesto por personas que se someten voluntariamente a su gobierno. Eso es el reino de Dios. Es el grupo de personas que se encuentran, podríamos decirlo, en un determinado lugar, pero que específicamente se someten voluntariamente al gobierno de Dios. Allí entonces entenderíamos por qué, aunque en algún momento decimos que Dios gobierna en todo lugar, Jesús tenía en su cabeza un concepto un poco diferente con respecto al reino de Dios. Porque aunque es cierto, Él gobierna en todo lugar, no todos están dispuestos a someterse voluntariamente a su gobierno. Vamos a hacer aquí una pausa con respecto a esto y vamos a tratar de aterrizarlo un poco para nosotros. Vamos a suponer que usted está en un momento de su día, de su vida cotidiana, y resulta que usted tiene que tomar una decisión. La decisión que usted tiene que tomar es si usted actúa correctamente, honestamente o no lo hace. Vamos a suponer que usted está haciendo un negocio, está pagando algo, y resulta que en esa transacción que usted está haciendo hay un error de la persona que está con la que usted está negociando, y le dice que el valor a pagar es tanto y es menos que el valor que usted sabe que debe pagar. Bien, usted allí se enfrenta a una situación. ¿Cuál? ¿Se queda callado y aprovecha? Usted dice: uy, me salió más barato, qué bendición, ¿sí? Qué bendición que se equivocó, que la calculadora no le funcionó bien. O usted dice: no, lo correcto es esto y lo pago, ¿sí? Bien, ¿cuál de las dos? Yo creo que
una persona que hace parte del reino de Dios, que se somete a la voluntad de Dios, que está voluntariamente allí dispuesto a obedecer a Dios, solo tiene una opción, y es hacer lo correcto. Por eso entonces, toda aquella persona que actúe de una manera contraria a esta, está mostrando claramente que no hace parte del reino de Dios, que no hace parte de ese gobierno de Dios. Por eso, puntualmente lo que Jesús quería enseñar es que ese reino del que Él está comenzando a hablar, y que a partir del capítulo 1 Él ya lo venía diciendo, es un reino que no es fácilmente aceptado por muchos. Es un reino que no todos están dispuestos a vivirlo, pero que quien esté dispuesto es aquel que voluntariamente se someterá a su gobierno o al gobierno de Dios. Ahora, quiero invitarle a que usted me acompañe a un texto bíblico que a partir del momento en que ese texto está allí, genera controversia o choque con muchas personas. Pero ese texto usted lo conoce. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo dice de memoria? ¿Cómo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, y le decía hace un momento que ese texto genera controversia, choque con muchas personas. ¿Y saben por qué? Bien, porque resulta que para muchas personas hay un gran problema, y es que Dios sea Dios. Que la palabra de Dios empiece diciendo que hay un Dios que es quien ha creado, un Dios que es el que tiene el control, un Dios que es el que gobierna todo. Ahora, permítame decirle cómo algunos traductores de la Escritura han dicho que debiera ser traducido de una mejor forma este mismo texto. La primera frase que aparece en este versículo es: en el principio creó Dios. Pero algunos traductores de la Escritura dicen que la mejor forma de traducir este texto es: Dios en el principio creó. Y aunque quizás no haya mucha diferencia para nosotros, decimos, bueno, ¿y qué pasa allí? El orden de los factores no altera el producto. Pues bien, resulta que sí. ¿Por qué? Porque Dios es realmente lo primero. En Dios es que inicia todo. En Dios es que parte todo. Y si esta fuera la forma de escribirlo, creo que eso aún generaría más inconveniente con las personas. Porque el solo hecho de decirle a una persona que Dios existe, ya con eso hay un choque. Porque entonces esas personas van a decir: ¿y qué quiere decir entonces usted con eso? O sea que a mí me toca que depender de ese Dios. O sea que a mí me toca que creer en ese Dios. O sea que yo tengo que aceptar la autoridad de ese Dios. Y de allí es donde en parte ha surgido el ateísmo. No, es que no tenemos por qué estar sometidos a un ser supremo. Es que no tenemos por qué depender de un ser supremo. Simplemente las cosas existen porque sí, la evolución y no más. Pero la Escritura nos dice a nosotros: hay un Dios. Y ese Dios es el que desde el principio ha querido establecer su reino. Pero también permítame aquí hacerle una pausa, abrirle un paréntesis. ¿Sabe? Jesús comenzó a ver que las personas que lo escuchaban, y especialmente sus discípulos que lo escuchaban, no le entendían muy claramente lo que él quería enseñar. ¿Por qué? Porque muy seguramente ellos, cuando escucharon acerca del reino de Dios, trajeron a su cabeza lo que a muchos de nosotros hoy se nos viene con esa misma idea. ¿Sabe cuál es la idea que se nos viene a nosotros a nuestra cabeza? Un imperio, algo que gana autoridad por la fuerza, algo que conquista, algo que es capaz de usar aún la violencia para llegar a un fin. Y eso era lo que inicialmente los discípulos comenzaron a tener en su cabeza. Cuando Jesús les comienza a hablar de un reino, ellos estaban esperando el momento en el que Jesús reuniera un ejército, en el que Jesús comenzara a organizar de una manera muy estructurada ese ejército, para entonces comenzar a planear cómo derrocar a los romanos, que eran los que los tenían subyugados.
ellos en algún momento comenzaron a pensar de qué manera Jesús haría para derrocar a Roma. ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto es que ellos, esperando esto de Jesús, comenzaron a tener comenzaron a ver que lo que estaba sucediendo allí era que Jesús permitía que lo maltrataran. Jesús permitía que lo acusaran. Jesús permitía que en muchos momentos hablaran de él. Ellos esperando que Jesús aplicara la autoridad o por fuerza buscara establecer ese reino, el reino del que él estaba hablando, pero contrario a eso, veían que él no estaba haciendo eso para establecer su reino. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros al estudiar la Escritura podemos encontrar que eso que Jesús se proponía establecer desde ese momento, desde su ministerio, no era algo nuevo, era algo que ya venía desde la creación del mundo. Yo quiero nuevamente invitarle a que usted me acompañe a Génesis. Y voy a hacerle una pregunta que quisiera que usted allí donde está la trate de resolver. Quizás usted antes ya ha estudiado un poco acerca de esto, y si lo ha hecho, qué bien. Pero quiero pedirle que usted piense en el texto de Génesis capítulo 2 versículo 9. Génesis capítulo 2 versículo 9 dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y usted lee ese texto y podrá decir: de allí vienen todos nuestros problemas. ¿Por qué Dios, sabiendo de que el hombre iba a pecar, por qué Dios, sabiendo de que el hombre lo iba a desobedecer, que Eva iba a ceder a la tentación y al mismo tiempo iba a llevar a su esposo a caer en ella, por qué Dios no se ahorró todo el trabajo y en lugar de haber colocado ese árbol allí, no lo ponía o lo quitaba? En otras palabras, eso nos hubiera ahorrado muchos problemas, ¿cierto que sí? Eso nos hubiera ahorrado un terrible problema con respecto al pecado. Pero quiero invitarle ahora que usted me acompañe al 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Creen ustedes que Dios no sabía que el hombre pecaría? ¿Creen ustedes que en algún momento para Dios fue una sorpresa cuando Eva se dio a la tentación y después lleva a su marido a lo mismo? Dios no lo sabía y en ese momento dice: la embarré. Hombre, hubiera quitado ese árbol de allí y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Bien, yo creo, como muchos de ustedes, que ese árbol tenía una razón de estar allí. Había una función de ese árbol. Y si Dios hubiese quitado ese árbol de allí, muy puntualmente, su reino no se comenzaría a instaurar, a establecer. ¿Por qué decimos esto? Por una razón muy puntual. ¿Qué es el reino de Dios? Es el conjunto de personas, el grupo de personas que se someten voluntariamente a el gobierno de Dios. A que si Dios dijo que esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. Y si Dios dice esto no es lo que hay para hacer, no lo hacemos. Justamente eso era la función de este árbol. Si Dios no hubiese puesto este árbol allí, ¿sabe quiénes seríamos nosotros? ¿Sabe qué hubiese pasado con la raza humana? No hubiese decidido obedecer a Dios por amor. No hubiese decidido obedecer a Dios por obediencia. Simplemente la raza humana hubiese sido otra especie más de animales, que simplemente hubiesen tenido que hacer lo que tenían que hacer porque ya estaban preparados para eso. Ya estaban, si lo hablamos con términos de hoy, ya estaban programados para eso. No había otra opción, obedecer y punto.
¿Tienen los animales hoy una opción de obedecer o desobedecer? No, simplemente ellos hacen para lo que están. Pero Dios, queriendo establecer su reino desde el principio, colocó este árbol allí. Este árbol permaneció allí para darle la opción al hombre de obedecer o desobedecer. Pero creo que usted y yo ya conocemos la respuesta. ¿Qué hizo el hombre? Desobedecer. Sin embargo, esto no quitó ese plan de Dios. Esto no echó por tierra el que Dios quisiera seguir estableciendo su reino. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, entonces, si eso no echó por tierra el plan de Dios de establecer su reino, pensemos un poco más, ¿qué es entonces el reino de Dios? ¿O qué es el reino como tal? ¿Qué es el reino del cual Jesús está hablando en el texto de Marcos? Bien, para llegar allá, permítame decirle esto antes. Todo reino se caracteriza por algo. Se caracteriza porque hay un rey, por obvias razones, creo, y además de eso se caracteriza porque hay súbditos, muchos súbditos, ¿sí? Pero cuando Jesús estaba hablando de reino, y aunque él tenía esto en mente de hablar de un rey y de muchos súbditos, él lo estaba haciendo con una idea diferente. La idea de estar dispuestos a someterse a ese rey como súbditos, pero por amor. Quiero darle un ejemplo de esto. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, y vamos a leer el versículo 15. Un texto que yo sé que usted también lo ha escuchado. Pero permítame cómo Jesús en otro momento de su ministerio, de su mensaje, lo dijo. Juan 14:15 dice así: si me amáis, ¿qué? Creo que conocemos cómo termina ese texto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los discípulos estaban esperando el momento en que él armara su ejército. Los discípulos estaban esperando que él armara su estrategia con ese ejército. Los discípulos estaban esperando el momento preciso para con ese ejército y esa estrategia comenzar a debilitar a Roma y establecer su reino. Pero él, en lugar de eso, y hablando del reino de Dios, en otros momentos de su predicación, él dijo: pues bien, si ustedes quieren pertenecer a mi reino, al reino de Dios, tienen que tener algo claro: lo harán por amor. Y será el amor el que los lleve a ustedes a hacer lo que Dios dice, a hacer lo que yo les ordeno. Ahora, es aquí entonces donde cobra importancia el ejemplo que dimos ahora. ¿Será que una persona que pertenece al reino de Dios, cuando se pone en ese dilema de si hace lo correcto o hace lo incorrecto, termina al final diciendo: voy a hacer lo correcto, pero caramba, me hubiera gustado hacer lo incorrecto? Caramba, me hubiera gustado aprovechar esa bendición. Caramba, ¿por qué me toca que hacerlo de esta manera? Si no debía haberlo hecho así, más bien me hubiese quedado con ese dinero y eso me hubiera servido para esto o aquello. ¿Una persona que pertenece a ese reino actuaría de esa manera? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ve en una situación como esa, donde tiene que colocar en entredicho o donde tiene que demostrar más bien a qué tipo de reino pertenece, siempre mostrará por amor y no por obligación lo que debe hacer, lo que para ese rey es correcto y que sabe que lo hace o lo debe hacer por amor. Como lo dijo Jesús aquí: si me amáis. Bajo ese argumento, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos, y el que lo haga será parte de ese reino. Ahora, quiero invitarle a que regresemos un poco al texto de Marcos, teniendo presente esto que ya hemos hablado con respecto al reino. Permítame decirle algo muy puntual que aparece en este texto, y es algo puntual, pero es algo que a veces puede ser desapercibido. Escuchen esto, versículo 26 nuevamente. Decía además: así es el reino de Dios. Leemos esa frase y decimos: ¿qué quiere decirnos? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor Jesús con esta frase? Así es
el reino de Dios? Bien, podríamos decir muchas cosas, pero permítame en esta noche decirle dos puntualmente. Con solo esa frase, así es el reino de Dios. La primera, que el reino de Dios es real. Él no está hablando de algo ficticio. Él no está hablando de algo que es una suposición, un invento. Cuando Jesús usa la frase así es, está hablando de algo que existe, de algo que es palpable de alguna manera, de algo que está allí, de algo que no hay que verlo en cuentos de fábulas o en historias del pasado. Jesús está diciendo así es, está aquí, así es, existe, así es real. Y para comprobar que ese reino de Dios es real y que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿qué tal si vamos a un texto que se encuentra en Hebreos? También este texto es conocido. Son textos que creo de alguna manera muchos de nosotros ya hemos leído en alguna ocasión. Pero ese texto de Hebreos que es tan conocido, capítulo 11, y veamos. Permítame hacerle esta pregunta antes de leerlo. Hubo personas antes de que Jesús dijera esta frase, antes de que Jesús comenzara a hablar de lo que era el reino, hubo personas que estuvieron dispuestos a someterse por amor al gobierno de Dios. ¿Existieron personas así? Bien, la respuesta a esta pregunta nos la da Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versículo 4. A partir de allí este texto comienza a decir: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Hizo Abel esto por obligación? ¿Ofrendó a Dios porque había una presión sobre él de esta manera para hacerlo? No. Pero lo que el texto nos está diciendo es que desde allá, desde el momento de Caín y de Abel, habían personas que voluntariamente se sometieron al reino de Dios, se sometieron a las leyes de Dios. Pero cuando nosotros vamos al versículo 32, encontramos esto. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos: porque el tiempo me faltaría, después de haber hecho una larga lista y haber pasado por Enoc, por Noé, por Abraham, por Isaac, por Jacob y por muchos. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pregunta: esta lista de la que hace mención este escritor de Hebreos es una lista que nosotros podríamos decir estas personas actuaron obligadas, actuaron presionadas. La respuesta es obviamente que no. Esta lista y todos los que se quedan por fuera fueron personas que estuvieron dispuestas voluntariamente a decirle al Señor: todo lo que tú me digas, lo haré. Todo lo que tú quieras, lo haré. Como en una ocasión anterior dijimos, lo que tú me digas, ya tienes un sí de antemano. Estoy dispuesto. Así que ese reino del que venía hablando Jesús, cuando Él dice así es, no es que está empezando en ese momento. No es un reino que apenas está comenzando a andar. Es un reino que, como este texto nos lo dice, ya venía hace mucho tiempo instaurándose. No en el corazón de todos. Así como encontramos que Abel dio esta ofrenda, encontramos que su hermano Caín no quiso ser parte de ese reino. Ahora, no solamente encontramos entonces que este reino es real en Marcos capítulo 4 versículo 26, sino que además de eso encontramos que ese reino del cual Jesús está hablando es un reino que existía para ese momento. Para ese momento. Bien, ya sabemos que hubo personas a lo largo de la historia que estuvieron dispuestas a decirle al Señor sí a lo que me pidas. Pero surgiría una pregunta más. En ese momento habrían personas que estarían dispuestas a decirle a Jesús sí a lo que Él pidiera. Bien, ¿qué tal si vamos a Juan capítulo 6 versículo 66? Jesús
no siempre fue dulce con sus mensajes. Es más, muchas personas en el día de hoy quieren siempre presentar a Jesús como aquel que sus mensajes todos eran suaves, que Él siempre estaba allí para cuidar, para bendecir, para proteger, para responder a las necesidades, al clamor de cada uno. Pero resulta que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 6, encontramos que a partir del versículo 25 y saltando aún al versículo 60, que es el siguiente párrafo, Jesús está hablando de una manera fuerte y les está diciendo a los que están escuchándolo que seguirlo a Él tiene un costo. Les está diciendo que seguirlo a Él y hacer parte de ese reino, no cualquiera puede hacerlo, no cualquiera le será fácil hacerlo. Por eso en el versículo 66 de este texto aparecen estas palabras. Escúchela muy bien. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran tan fuertes estas palabras de Jesús, eran tan incómodas, eran tan difíciles de aceptar y de obedecer estas que Jesús venía hablando para ser parte de ese reino, que lo que las personas que escucharon hicieron fue comenzarse a irse. Poco a poco se fueron yendo, hasta que casi que Jesús se queda solo. Pero el texto sigue diciendo, o permítame nuevamente lo leo: después, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Un comentarista con respecto a estas palabras dijo: miren, ahora que la gente se está yendo y que se está yendo en grandes cantidades porque no están dispuestos a aceptar este reino y aceptar las normas de este reino, ¿por qué no aprovechan ustedes y se van con ellos? Si ustedes se van con ellos, van a pasar más desapercibidos. Casi que nadie lo va a notar porque ustedes se están yendo y nadie los va a pasar desapercibidos. Así que entonces Jesús les dijo: también váyanse ustedes, pero escuchen lo que responden ellos. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? No era una respuesta solamente de él, no era una respuesta que solamente estuviera en la mente de él. Él lo está hablando en plural. Así que él dice: tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, permítame decirle con respecto a lo que estamos hablando en esta noche, Jesús les estaba diciendo: hay un reino que es real, que viene desde el Edén, que desde allá se ha estado instaurando, se ha estado estableciendo. No muchos han querido ser parte de él, pero los que lo han hecho por amor. Ahora, ¿ustedes quieren ser parte de ese reino? ¿Ustedes también quieren estar allí y ser parte de este grupo de personas? Porque si no quieren, no hay ningún problema, también se pueden ir, también pueden aprovechar el momento y se pueden ir. El reino está aquí, el reino es ahora, el reino está en este momento. Pero si no quieren, pueden irse, aprovechen. Pero en ese momento este texto nos cuenta que el reino no solamente era real para un pasado, sino que era real para un presente. Existía en ese momento. Habían personas que estaban dispuestas a decirle a Jesús: hacemos tu voluntad. ¿Qué es el reino? Es el gobierno de Dios en las personas. Es el sometimiento voluntario a las normas y leyes de Dios. Y estas personas estaban dispuestas a eso, a someterse voluntariamente al reino de Dios. Ahora, no solo esas dos cosas podemos decir de este texto. No solamente podemos decir que el reino es real, Jesús lo dijo. No solamente podemos decir que el reino existe en ese momento, sino que hay algo más que aparece en los versículos que están a continuación. Y esto es interesante. Esto es interesante por esta razón. Permítame ahora aquí un paréntesis y vamos a dejar un poco aparte el texto. Hace unos 2 meses más o menos terminó el mundial, ¿sí? Después de 32 equipos estar luchando por una copa y luchando por un premio y por el reconocimiento y por la gloria también, según ellos. Bien, pasó todo esto. ¿Cuántos de los que están aquí
sea que lo hayan hecho directamente o lo hayan pensado. Algunos apostaron desde el principio a creer quién sería el equipo vencedor. Algunos dijeron, bueno, miren, Brasil ha ganado 5 campeonatos mundiales. Yo tengo un familiar que uno le pregunta, ve, ¿qué fue lo que pasó en el mundial permítame, doy una fecha cualquiera porque no soy muy bueno para eso, pero ¿qué pasó en el mundial del 68 con este jugador? Y eso parece que tiene una memoria fotográfica con respecto a eso. No, pasó esto y esto y lo expulsaron y le dijeron esto y tal. ¿Y qué pasó en el del 72? No, pues pasó esto. Le repitan a uno todo en los mundiales, experto en eso. Pues bien, algunos frente a eso, para ese momento habían dicho Brasil ha ganado 5, así que yo creo que va a ser el campeón en 2018 Brasil es campeón. Otros dijeron, no, Brasil no, porque Brasil, aunque ha sido muy bueno, ahorita ya no está con esa capacidad. España es el que viene de ganar. España es el que viene a defender el título, así que muy seguramente España ahora va a ser el campeón otra vez. Otros dijeron, no, hay unos equipos revelación, uno de esos es Uruguay, de aquí, de Sudamérica. Es un equipo bien coordinado, bien estructurado, es un equipo que se dedica a jugar y cuando lo hace bien. Yo creo que Uruguay va a ser uno de esos equipos que va a sorprender y va a ser el campeón. Bien, si alguno hizo esa apuesta, sea que lo haya hecho directamente, que no es correcto, pero o de pronto lo haya hecho como juego en su casa con su familia, ¿qué creen ustedes que comenzó a pasar con esa persona cuando le apostó a uno de estos equipos y el mundial comenzó a avanzar? Yo creo que lo que alguna persona en ese momento comenzaría a pensar es, venga, no me puedo cambiar de equipo, es que eliminaron a España y a Brasil también y Uruguay también. No, ya me quedé sin opción, no me puedo pasar de equipo. Es que yo me confié de los de más trayectoria o me confié de los de mayor capacidad, pero caramba, es como que la embarré. Pues bien, cito esto por esta razón, porque algunas personas cuando piensan en el reino de Dios y cuando se comienza a estudiar en la palabra de nuestro Señor acerca del reino de Dios y lo ven así como tan débil, lo ven como tan pequeño, lo ven como de una manera que no es de impacto, lo ven como que es algo que no es muy claro, a veces dicen, no, pero ¿y eso qué va a ser capaz de producir un impacto, una transformación mundial? ¿Qué va a ser capaz esas palabras de Jesús llegar a un punto donde transformen muchas y muchas personas? Es más, muchos dirían, no, yo más bien preferiría cambiarme de equipo. Más bien hablemos de otro reino, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de ese otro reino de las tinieblas. Hagamos esta cuenta matemática muy sencilla. Más o menos en Cali dicen que hay unos 3 millones de personas, más o menos, ¿sí? 3 millones de personas. Bien, supongamos, ¿cuántas personas de esas 3 millones en parte de las iglesias cristianas? ¿Podríamos decir que el 10%? En otras palabras, si sumamos el grupo de personas que van a las iglesias cristianas, ¿podríamos estar hablando diciendo que 300,000 personas van a iglesias cristianas? ¿Qué creen ustedes? ¿Lejos de la realidad o cerca? Bien, algunos dicen que la estadística es esa, pero yo no sé si usted asistió a un congreso que hace poco se hizo de la denominación bautista que se llamaba Extensión, y vino un predicador llamado Pablo Deiros, un hombre muy profundo en la escritura, y uno de sus comentarios en medio de sus charlas fue esto. Él dijo algo como esto. Él dijo, perdóname lo que voy a decir, pero por experiencia y por conocimiento de la escritura puedo decir que la mayoría de las personas que hacen parte de las iglesias cristianas no son salvas. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo, pero el punto es que él tenía ese concepto y yo creo que no está muy desfasado de la realidad, pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. Entonces no podemos contar que las 300,000 personas que van a iglesias cristianas son realmente cristianos. El número es mucho menos. Así que si terminamos diciendo un número cualquiera, digamos listo, está bien, no son 300,000, son 100,000. Bien, comparemos.
los que hacen parte del reino de Dios, los que hacen parte de ese someterse voluntariamente al reino de Dios, son la mayoría? Yo creo que la conclusión es obvia. La conclusión es no. No son la mayoría, al contrario, son la minoría. Y ahí es cuando algunos dirían: ¿me puedo cambiar de equipo? ¿Me puedo pasar a otro equipo que quizás son la mayoría? Porque es que definitivamente cuando uno comienza a pensar en esto y en lo que Jesús enseñó del reino, uno comienza a entender que aparentemente uno como que estuviera en el equipo equivocado. Aparentemente uno estuviera en el lugar que no corresponde. Y más cuando aún dentro de las iglesias uno escucha cosas tan difíciles como de entender. Permítame, le doy un ejemplo. Hablando con mi hija en estos días, le pregunté si en el colegio había otra niña como ella, con principios cristianos. Y ella me dijo no. O bueno, de pronto sí. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque una amiguita mía asiste a una iglesia. Y yo le dije: sí, ¿y cómo se llama la iglesia? Cuando me dijo el nombre, me puso a pensar. Yo dije: falta ver, y lo digo con respeto, falta ver la doctrina que se enseña allí. Gracias a Dios, en este lugar ha puesto Dios la carga de estudiar con mayor seriedad y responsabilidad la palabra de Dios, y creo que eso es algo para, en el buen sentido de la palabra, enorgullecernos. Pero mi hija me dijo: el nombre de esa iglesia es El Sonido de la Última Trompeta. Y yo: ¿ese es el nombre? Y me dijo: sí, así se llama, El Sonido de la Última Trompeta. Y yo dije: ¿eso es una iglesia? Y me dijo: sí, así me ha dicho ella que se llama la iglesia. Y yo dije: falta ver qué sea lo que allí se enseñe. Sin con eso queriendo decir rotundamente que está mal, no, pero creo que definitivamente nosotros no podemos concluir que aquí en Cali la mayoría son cristianos. No podemos concluir que la mayoría de las personas que van a las iglesias son personas que realmente se han sometido voluntariamente al gobierno de Dios, ese gobierno del cual Jesús dijo que estaría estableciendo y que cada vez sería más grande. Por lo tanto, algunos pueden concluir: ¿será que estoy como la vivienda en el lugar equivocado? Pues bien, con esto que vamos a hablar a continuación, que son los versículos que siguen en el Evangelio de Marcos, lo que me propongo en esta noche es que cada uno de ustedes tenga la firmeza y la claridad que eso que Jesús habló acerca del reino de Dios, de que era algo que es real, que era algo que ahora existe, no solamente para el tiempo de Jesús, sino para nosotros, es el mejor lugar en el que usted y yo podemos estar. Es el mejor lugar al que usted y yo podemos pertenecer, aunque seamos minoría. Y eso nos tiene que llenar de orgullo en el buen sentido de la palabra. Eso es algo que nos tiene que desafiar y decir: vale la pena seguir firmes en lo que creemos, aunque somos la minoría. Bien, vayamos al versículo 27. Algo que Jesús enseñó en este texto con respecto al versículo 27 es lo siguiente. Primero leámoslo. Él dijo así, me devuelvo, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios. Saltemos ahora al 27. Dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está, este texto está haciendo referencia al que siembra esa semilla. Y cuando Jesús está hablando de esto, no está queriendo dar una clase de agricultura. Muchas personas que estaban allí conocían de esto. Es más, creo que ustedes ya han escuchado que las parábolas eran situaciones cotidianas que el Señor Jesús tomaba para dar una enseñanza, pero no porque Él quisiera dar una clase de agricultura o de pesca o de cualquier otra cosa relacionada. Lo que Jesús quería decir allí es que el reino de Dios es algo que no crece por tu esfuerzo o por mi esfuerzo. Que el reino de Dios no es algo que depende de lo que usted haga o de lo que yo haga. Ahora, alguno puede escuchar esto y decir: oh, Andrés me acaba de liberar. O sea que entonces ahora yo me puedo sentar en la sala de mi casa y rascarme el ombligo, porque el reino de Dios, independientemente de lo que yo haga o no haga, ¿avanzará? La respuesta es no, eso no es.
Lo que el Señor Jesús está queriendo decir aquí es que el crecimiento del reino de Dios, que ese reino de Dios del cual Jesús está diciendo que es real y que existe ahora, es un reino que crecerá, y que ese crecimiento no dependerá de las personas, es un crecimiento que depende de Dios. Es Dios el que se encarga de hacer que ese reino crezca. Por eso el texto dice, miren, el sembrador va y pone la semilla. ¿Y qué más hace el sembrador? Él tiene que preocuparse por ir después a buscar la semilla y abrirla para que comience a salir la matica. No. Y después se va a dormir y al otro día dice, bueno, ayer hice eso, hoy tengo que hacerle el huequito en la tierra para que la matica pueda encontrar por dónde salir. Tampoco. Ni decir, entonces ahora me voy a dormir y ahora que medio ha comenzado a florecer, entonces ahora me voy a encargar de que poco a poco esa mata sea más grande y más fuerte. Menos. Lo que el Señor Jesús está queriendo decir con este versículo es que el reino de Dios es algo que crece y que no lo hace por el hombre. Permítame solamente mencionarle algo bien corto de lo que hace 15 días, tuve la oportunidad de compartir. Un pastor les decía para ese momento, vino muy triste después de un viaje por Europa. Europa es el lugar que nos influenció tanto con el evangelio. Y después de estar en Europa, él vio los templos de los grandes predicadores de siglos pasados, como de Charles Spurgeon, o como otros, John Wycliffe, o como otros de esa misma época. Vino muy triste porque él dijo, esos lugares hoy son museos, son lugares donde las personas van allá y lo que hacen es pagar para entrar, porque se han convertido en un museo, y conocer cómo eran esos lugares. Otros lugares ya han dejado de ser iglesias y se han convertido en bares, y ya no son lo que eran. Pues bien, este pastor les decía en esa ocasión que vino muy triste, pero algo que nos muestran estas parábolas es que a pesar de que eso esté pasando en un lugar así, que tiempo atrás nos influenció tanto con el mensaje de la palabra, eso no significa que el reino de Dios está desapareciendo. Eso no significa que el reino de Dios se está acabando. Al contrario, nosotros podemos ver a Dios obrando cada vez más. Podemos ver a Dios cada día salvando más vidas. Podemos ver a Dios cada día ampliándose con su mensaje y llegando a más personas. Eso es algo que nosotros encontramos en la Escritura aún. Quiero invitarle a que usted me acompañe al texto de Hechos. Permítame leerle lo que sucede en el libro de Hechos un tiempo después de que Jesús ha muerto y ha ascendido. Hechos 16, versículo 13, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué nos muestra a nosotros este texto? Esta mujer ni siquiera había sido invitada, ella solamente estaba escuchando, pero cuando desde el lugar donde ella se encontraba escuchó, eso fue más que suficiente para que el reino de Dios llegara a su vida. Ellos no se propusieron predicarle a ella. En el plan de ellos no estaba que ella escuchara el mensaje y se arrepintiera, pero en el plan de Dios, en el plan de la extensión del reino de Dios, sí. Y quiero ahora invitarle a que me acompañe a otro texto más que nos habla un poco de esto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, capítulo 15, perdón, versículo 3. Si no lo puede encontrar rápidamente, permítame solamente leerlo y que usted lo escuche, pero mire lo que dice este texto. Porque primeramente os he enseñado, escribe el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500, y quiero pedirle que usted ponga atención al término que usa el escritor de Corintios, el apóstol Pablo. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Sí, el equipo más pequeño. Sí, el grupo más pequeño. Eran 12. Muchos abandonaron cuando Jesús apretó un poco la cuerda, por decirlo de alguna manera, y habían quedado solamente esos 12. Pero ya Jesús había ascendido, y este texto nos dice que ya no eran 12, que ahora eran 500. Habían un gran número de hermanos, ya no de simpatizantes, ya no de oidores, ya no de personas que estaban allí para mirar a ver qué podían tomar como beneficio de Jesús. Eran hermanos, 500. ¿Cómo comienza a crecer ese reino de Dios? Pero algo más quiero contarles hoy. ¿Saben? Cuando Jesús dijo en el texto de Marcos e hizo esa comparación con la semilla que se siembra y comienza a crecer, no solamente en el versículo 27 él dijo que ese reino comenzaría a crecer por él y no por el hombre, sino que también dijo lo comenzaría a hacer de una manera natural. Y permítame, se lo digo, ¿cuál es esa manera natural? Usted sabe que en el Nuevo Testamento tenemos diferentes iglesias a las cuales Dios inspiró para enviar un mensaje. Pero yo quiero invitarle, según algunos estudios de la Escritura, que leamos a una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. Yo creo que usted en algún momento ha escuchado que la iglesia de Éfeso fue una buena iglesia, pero a pesar de eso, tiempo después desapareció. Pero la iglesia de Tesalónica no le sucedió esto. Y hay una característica muy puntual. El apóstol Pablo solamente pudo estar con estas personas 3 semanas. Con la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo estuvo años, pero con la iglesia de Tesalónica solamente estuvo 3 semanas. Y escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 10. Permítame, se lo leo un poco rápido para poder ver todo lo que aparece allí. Damos siempre gracias a Dios por usted, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, comiencen por favor a escuchar aquí, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué leer este texto? Por una razón, porque aquí se nos está mostrando que ese reino, que no dependía del esfuerzo de los hombres para crecer, que Dios se encargaría de hacerlo crecer, como dijo él en su parábola, crecería muy naturalmente. ¿Y de dónde nosotros podemos entender eso? Versículo 28, dice Jesús, porque de suyo lleva fruto la tierra, y primero hierba, luego espiga, después grano, lleno
en la espiga. Ningún agricultor sabe que después de sembrar es a él el que le corresponde que eso que sembró termine dando fruto. Por sí solo lo da, y Jesús estaba queriendo que eso quedara claro. Y cuando cito el texto de Tesalonicenses es para mostrar esto. Las personas que habían recibido este evangelio por sí solas y de una manera natural, a pesar de que solamente 3 semanas habían compartido con Pablo, eso fue más que suficiente para que comenzaran a llevar el evangelio a muchos lugares, y ese reino que había comenzado muy pequeño ahora fuera mucho más grande. Ahora en muchos otros lugares fuera conocido, y ahora muchos que comenzaban a ser parte de ese reino entendieran que estaban en el lugar correcto, no en el equivocado. Por último, permítame decirle lo que también nuestro Señor Jesús quiso dejar claro con esta parábola. Versículo 29. Y permítame decirle que esta parte final es muy emocionante. Miren lo que aparece en el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué se proponía el Señor al enseñar esto? ¿Qué se proponía Él que la gente tuviera claro? Que ese reino tendría un lugar alto, o llegaría a un lugar glorioso. Ese reino no se quedaría simplemente existiendo. Ese reino no simplemente haría parte de la realidad de la vida humana o de la raza humana. Ese reino estaba en un proceso de crecer porque tenía una cúspide. Ese reino tenía sentido porque llegaría un momento donde sería majestuoso, porque ese reino cumpliría la razón de por qué existir, porque ese reino llegaría un momento donde nos mostraría todo, absolutamente todo su poder y todas las personas que harían parte de él. El último texto que quiero pedirle que usted me acompañe a leer es el de Apocalipsis. Muchos le huyen a este texto o a este libro, pero una de las cosas que nos menciona este texto es algo tan especial como esto. Versículos 9 y 10. Escúchelo, hablando del reino de Dios. Después de esto, mire, capítulo 9, Apocalipsis capítulo 7, perdón, versículos 9 y 10. Escuchen, por favor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo no sé si leer estas palabras para usted traen emoción a su corazón, pero lo que Jesús con su parábola estaba queriendo enseñarnos aún en esta parte final es que llegaría un momento sublime, llegaría un momento puntual donde todo ese reino estaría en su mayor esplendor, y aquellos que hicieran parte de ese reino estarían allí gozándose con el rey de ese reino, con aquel al que estuvieron dispuestos a someterse voluntariamente a su gobierno por amor. Si queremos nosotros claramente comprender cuál era la intención de Jesús, podríamos decirle en estos términos hoy, y es que no sé si usted ha tenido dudas si se encuentra en el camino correcto. No sé si usted ha tenido dudas con respecto a si lo que le han enseñado es lo correcto o no. No sé si usted ha tenido dudas si realmente lo que le ha mostrado la Escritura para aprender es lo que usted debería creer, porque quizás en algún momento usted ha pensado: ¿será que sí? ¿Será que todo esto es verdad? ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que pertenecer a esto es lo que debo hacer con mi vida? Pues bien, lo que Jesús quería con esta parábola que usted y yo supiéramos es que lo que empieza pequeño
que así fue con su reino, terminará de una forma gloriosa. Y que usted, si se somete voluntariamente al reino de Dios, si se somete voluntariamente al gobierno de Dios, usted terminará al final disfrutando de esa gloria. Usted terminará disfrutando de esa majestad. Y al final usted podrá terminar diciendo: gracias que no me cambié de equipo, gracias que no me cambié de lugar, gracias que permanecí fiel hasta el final, porque es lo mejor que pudo pasarme a mí, ser parte del reino de Dios. Quiero pedirle que por un momento, allí donde usted está, cierre sus ojos y piense solo en esta pregunta. Quiero pedirle que por un momento considere esto: ¿haces tú parte del reino de Dios? ¿Haces tú parte de ese reino? Yo no sé qué tan de acuerdo usted pueda estar con las palabras de Pablo Deiros, que la mayoría de las personas en las iglesias cristianas realmente no son salvos, no se han convertido. Bien, independientemente si usted está de acuerdo o no, el punto aquí es usted. No miremos los demás, usted. Porque Jesús en el capítulo 1 dijo que para poder ser parte de Marcos, dijo que para poder ser parte del reino de Dios se necesitan dos cosas: arrepentirse y creer en el evangelio. Es lo único que nos daría la entrada, el ingreso al reino de Dios, a ese reino que es pequeño aparentemente, pero que terminará de una manera gloriosa. Oremos.